Y quiero invitarle a que por favor me acompañe al capítulo 12 de Juan. ¿Cuál fue el capítulo que vimos hace 8 días? El 12, muy bien. Entonces vamos al capítulo 12 del Evangelio según San Juan y vamos a estar de los versículos 37 al 43. Si usted recuerda, hace 8 días le dije que esta porción no sale desde solo el versículo 36, que fue donde iniciamos, 26, que fue donde iniciamos leyendo, sino que está más atrás esta porción, desde el versículo 20. Y hoy concluiremos con esta parte. Quizás no lograremos ver todo el capítulo 12, pero estaremos de los versículos 37 hasta el 43. Y si está bien con usted, pónganse en pie para que leamos con reverencia la palabra del Señor. Juan capítulo 12, versículos 37 hasta el 43. Pero aunque habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y el entendimiento y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Gracias por tu palabra, Señor, porque en mi experiencia es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del corazón. Gracias, porque tu palabra salta para la vida eterna. Pero gracias porque al leer la Escritura, la Biblia, oímos tu voz audiblemente para nosotros hoy. Permítenos, Señor, ser humildes delante de ti. Y como lo hemos cantado, permítenos estar a tus pies para escuchar tu voz. Y como lo hemos leído también en esta mañana, permítenos entenderte y conocerte. Y que tú seas guiándonos, Señor. Permíteme ser fiel a tu palabra. Permíteme, Señor, ser guiado por ti y por tu Espíritu Santo. Y glorifica tu nombre por sobre todas las cosas. Te lo suplico en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, tomen asiento. Vamos a iniciar con una ilustración y quiero que presten mucha atención a lo que aquí va a suceder. ¿Está bien? Todos los niños queremos que por favor vengan y se hagan, no, allá no, se hagan aquí adelantico. Todos los niños por favor se sientan aquí adelante. No, pero mírenme, miren, aquí, Mati, acá, miren acá el libro, aquí, siéntense aquí y me miran. Maestros de niños, por favor, ¿me ayudan? Gracias. Eso, Aquí. eso, gracias. Bueno, yo les voy a contar una historia, ¿listo? Y ustedes van a poder ir viendo acá en el libro la historia que yo les voy a contar. Mira, acá hay una historia. Hace mucho, mucho tiempo,
Justo aquí, en este mundo, había un jardín. ¿Qué había en el mundo? Un jardín. En este jardín todo era maravilloso. El mundo estaba lleno de carcajadas, sonrisas y diversión. Allí nada era malo, nunca. Allí nadie estaba triste jamás. Y lo mejor de todo era que, ¿por qué creen que allá todo estaba bien? Zoe, ¿por qué crees que todo estaba bien en este jardín? Porque allá nadie pecaba. Porque allá no había pecado. Dios estaba allí. Él lo había creado todo y Él estaba a cargo de todo y Él amaba todo. Y las personas podían ver a Dios y hablar con Dios y simplemente disfrutar de su amorosa compañía. Era maravilloso vivir con Dios. ¿Sabes qué hacía Dios? Decía, hola Dan, hola Eva. Eva, Dios está aquí, quiere dar un paseo con nosotros, ¿no es genial? ¡Yupi! Apuesto que ha de ser más emocionante que ayer. Las personas hicieron algo terrible. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron, Zoe? Pecaron. Pecaron, no creyeron a lo que Dios había dicho y lo desobedecieron. Prefirieron un mundo donde Dios no estuviera a cargo. Dios llamó a esto pecado. El pecado lo daña todo. Por eso el pecado no puede estar en el maravilloso jardín de Dios. Y Dios dijo a las personas, ya no pueden vivir conmigo en mi jardín. Y los envió afuera. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué cosas son pecado? Cuando uno hace las cosas incorrectas. ¿Y qué más? ¿Qué cosas de pronto tú haces que son pecado? Decir mentiras. Ok, esas son cosas que son malas, ¿cierto? Tampoco pelear, muy bien, Vikisteni. Sí, para que las personas entendieran que no podían entrar, Dios colocó ángeles guardianes en la entrada. Los ángeles eran como un letrero gigante que decía no entrar. ¿Qué decían los ángeles? ¿Qué significaban los ángeles, Zoe? Que uno no podía entrar. ¿No podías entrar dónde? Al templo. Al jardín, al jardín. Ahora las cosas estaban mal y muchas veces las personas se sentían tristes, pero aún así seguían pecando porque no querían que Dios estuviera a cargo. Así que nadie podía entrar en aquel lugar maravilloso. Dios decía, al pecar no pueden entrar. Dios todavía quería que las personas recordaran que es maravilloso vivir con Él, pero ahora no podían porque al pecar no podían entrar. Entonces Dios les dijo a las personas que construyeran un lugar especial llamado el templo, donde Él viviría. En medio del templo se encontraba el lugar más asombroso del mundo entero. Era el lugar donde estaba, ¿quién? Dios. Dios estaba ahí. En ese lugar no había maldad ni tristeza, era muy emocionante. Pero entonces Dios dijo a las personas que pusieran una gran cortina alrededor de este asombroso lugar. Y la cortina estaba con dibujos de ángeles guardianes. ¿A qué te parece la cortina, Zoe? A los ángeles que ellos no podían entrar. En el jardín, ¿cierto? Era otra señal que decían que no podían entrar. Por cientos de años la cortina del templo les recordó a las personas lo que Dios les había dicho. Es maravilloso vivir con Él, pero al pecar no pueden entrar. Nacieron bebés y se hicieron adultos, y tuvieron bebés y los bebés se hicieron adultos y tuvieron bebés y más y más. Cientos de veranos, inviernos, y la cortina de no entrar siempre permaneció en el templo. Pero un día alguien sí podía entrar. ¿Quién crees que podía entrar, Zoe? Jesús. ¿Por qué? Porque Él no pecaba. Jesús no pecaba, ¿cierto?
Hasta que un día el Hijo de Dios vino a este mundo como una persona y su nombre era Jesús. Jesús siempre obedeció a Dios y Jesús nunca pecó. Y Jesús visitó el templo donde estaba la cortina que decía No no entrar. entrar. Jesús sabía que las cosas de este mundo estaban mal y que muchas veces las personas se sentían tristes. Jesús les explicó que Dios lo había enviado para abrir el nuevo camino de regreso al maravilloso lugar de Dios, donde no habría nada malo ni nada triste nunca jamás. Las personas todavía no querían que Dios estuviera a cargo, así que decidieron poner a Jesús ¿en dónde? En la En la cruz. Y Jesús murió en la cruz. Fue algo terrible, la peor cosa que jamás haya sucedido. Fue el día más triste de la historia, pero Jesús tenía un plan. Él siempre tuvo planeado morir en la cruz. ¡Qué plan tan extraño! Porque el Hijo de Dios planearía morir de esta manera. Verás, en la cruz Jesús cargó ¿qué? ¿Qué hay en la cruz? ¿Qué cargó en la cruz hoy? El pecado. El pecado, miren, en la cruz está todo el pecado. Él pagó el precio en nuestro lugar y todas las cosas malas que hacemos las puso ¿en dónde? En la cruz. Y cuando murió, algo sorprendente pasó. ¿Qué se rompió? Se rompieron las cortinas. Las cortinas. La cortina se rasgó y Dios arrancó el letrero que decía no entrar. El maravilloso lugar de Dios se encontraba abierto otra vez. Porque Jesús ha muerto, el jardín está abierto. Ahora podemos entrar, Zoe. Sí, ¿Por qué podemos entrar? porque ya Él abrió las puertas. Jesús abrió las puertas. Y como queremos seguir aprendiendo más cosas de Jesús, vamos a ir con la profe Claudia al tiempo de abajo. Vamos todos, ¿listo? Y esta es la forma en cómo quería ilustrar o iniciar este tiempo de predicación. Por todo lo que allí se leyó, que los hijos tuvieron hijos y tuvieron hijos, no crean que la predicación hoy tiene que ver con el procrear. No vamos a hablar de eso. Pero es lindo ver cómo lo que ha hecho la palabra del Señor y cómo lo que hay en la palabra del Señor hoy se ofrece en libros para niños. Es interesante que la mayoría del material que hay para niños trata de corregir tan solo frutos de su carácter, pero no habla al corazón. Lo que intenta hacer la palabra hoy no es corregir un fruto de tu carácter. Desea ir directamente a tu corazón. Por eso debemos entonces ir a la palabra y entender que de la misma forma en que aquí ha sucedido, de esa misma manera sucede en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos brinda la suficiente información para creer. Nos brinda las razones y las señales, las evidencias suficientes para que hoy nosotros podamos creer y confiar. Por eso, el título que he puesto a esta predicación es ¿quién ha creído? ¿Quién ha creído? Y vamos a estar yendo por 2 puntos. El primero de ellos es ver la cantidad de señales. Y el segundo, estaremos viendo que muchos creyeron. Cuando entramos a ver el episodio de lo que Juan nos está ofreciendo
inspirado por el Señor y guiado por el Espíritu Santo, podemos identificar que nuevamente la historia se repite. Versículo 37. Mírenlo allí. Nuevamente el evangelista se encarga de traer a nuestra mente la cantidad de señales que Jesús ha hecho. Jesús ya ha realizado varias señales para nosotros. Dios, para el pueblo de Israel, hizo muchos portentos. Portentos son cosas que quizás no son naturales y no pasan como creemos que deberían suceder, sino que van en contra de la naturaleza. ¿Se acuerda un portento que haya hecho Dios para el pueblo de Israel? Abrir el mar. Eso es un portento, eso no es algo que naturalmente sucede. Un portento ha sucedido como señal de quién es el Dios del pueblo de Israel. Otro portento es el maná que vino del cielo. Pero además de eso, en esa misma escena, esa columna de fuego y esa columna de humo, portentos. Aquí, Jesús ha hecho ya varias señales y varios portentos también. Pero la respuesta de la humanidad fue, es y ha sido la misma: incredulidad. Juan escribe el Evangelio y ha venido mostrando como un estribillo. ¿Usted sabe qué es un estribillo? Los músicos deben saber qué es un estribillo. Algo que se repite de manera constante, algo que se vuelve, que se canta una vez y otra vez y otra vez. Pues aquí Juan, haciendo uso de estos elementos literarios, está utilizando esta forma para mostrarnos como un estribillo la forma en que Jesús se muestra, en que Dios revela su poder a través de Jesucristo, pero la respuesta del pueblo es y sigue siendo la misma: incredulidad. Esta ha sido la respuesta reiterada del pueblo de Israel. Pero para no dejar solo al pueblo de Israel, podríamos decir que también es una respuesta reiterada de nuestra parte. Frente a lo que Dios o a lo que Jesús ya hizo con Lázaro, ¿recuerda qué hizo con Lázaro? Lo resucitó de los muertos. También sana a un hombre ciego de nacimiento. Además de eso, alimenta a los 5,000. ¿Recuerda? Una pequeña ofrenda que alcanza para miles. Todo esto para producir fe en el ser humano. Pero ninguna de esas señales, ninguno de esos actos hechos por Jesús ha producido fe en el corazón del ser humano. Más bien ha producido incredulidad, ha producido desconfianza. Muchas señales se habían hecho. Versículo 37. ¿Sí? ¿Es cierto? ¿Lo tiene ahí? ¿Está conmigo todavía? Bueno. Pero aunque habían hecho tantas señales, muchas señales, delante de ellos, no creían. No creían. Es interesante que posiblemente para la multitud, todas estas señales que se habían generado, todos estos milagros, todo lo que habían presenciado, tan solo era algo de interés momentáneo, de sorpresa momentánea, de solo un momento, de solo un instante, y no algo que realmente generara convicción. El interés de las personas estaban más en las señales que en Jesús, que en reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y como el reconocer que solo en Él hay vida eterna. Hay personas para las que los milagros
los portentos, las maneras en que Dios provee, las formas en que Dios actúa con la naturaleza, no son razones suficientes para reconocer a Dios. Hay para quienes esto no les anima a la fe, sino que se convierten en solo momentos. ¡Ah! Tan lindo el Señor me trajo la provisión para esta semana. ¡Ah! Tan lindo el Señor proveyó para el arriendo de este mes. ¡Ah! Tan lindo el Señor. Yo tenía un diagnóstico médico y ha cambiado. ¡Ah! Tan lindo el Señor, está cambiando a mi esposa o a mi esposo. Qué lindo el Señor por lo que está haciendo con mis hijos. Pero quizás eso nos salta para la vida eterna y se vuelve un Señor de momentos. Quizás eso no está produciendo la fe necesaria para creer en el Señor. Hoy hay quienes luchan con creer que Jesús es el Hijo de Dios. Hoy hay quienes luchan en creer que Jesús fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Hoy hay quienes luchan en creer que la palabra, que la Biblia es palabra de Dios. Hoy hay quienes luchan en vivir en los principios de la palabra de Dios. Lo interesante es que esto no es nuevo para el Señor. ¿Quién ha creído? Es la pregunta que se hace el profeta en el versículo 38. Mírelo usted allí, en las palabras del profeta. El profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído? Y es de aquí que surge el título para esta predicación. ¿Quién ha creído? Hoy aún nos preguntamos, ¿quién ha creído? ¿Quién ha creído a lo que el Señor ha dicho a través de los profetas por mucho tiempo? ¿Quién ha creído a través de la propuesta que Juan nos ha dado? Vemos que hay una respuesta para esta pregunta del profeta. Vuelva a leer el versículo 37. Aunque se hagan muchas señales, no son suficientes para creer. El Señor vino y lo vieron andar sobre las aguas. El Señor vino y convirtió el agua en vino. El Señor vino y se mostró delante de muchos después de haber muerto. Pero aún así, quizás, todas las señales de Jesús no han sido suficientes. O cuando estuvo en el templo, a su corta edad, enseñando a los maestros de la ley, y dice la Escritura que todos se maravillaban. Pero aún así, quizás es difícil creer. La decisión voluntaria del ser humano ha sido no creer. Hemos decidido optar por nuestra naturaleza genuina de pecar. Amados, el pecado no es algo que está en el ambiente y que te va a afectar. El pecado no es algo que está fuera de ti o fuera de tu casa. El pecado está en tu corazón, dice Pablo. El pecado está dentro de ti. Has nacido con esa naturalidad de ser pecador. Por lo tanto, hay que luchar contigo mismo o contigo misma y con el pecado que hay en ti. El Señor aquí nos llama a entender que no fue esto una constante en el ser humano. Quizás usted piensa, pero ¿cómo así? ¿Fuimos creados entonces en el pecado? No.
fuimos creados santos y por la voluntad propia, entonces pecamos. Es lo que hace un momento la historia para los niños nos decían. El primer hombre y la primera mujer tuvieron que ser echados del huerto porque tomaron decisiones en contra de lo que Dios había diseñado para ellos. Los profetas se encargaron de anunciar el pecado al pueblo, pero también se encargaron de hablar al Señor. Y hoy Isaías, aquí en el versículo 39, nos dice qué fue lo que también pasó. ¿Por qué aún hay en medio nuestro personas que no pueden creer? Recuerde, primero hay una voluntad propia en la que se decide no creerle al Señor. Y ahora el profeta nos dice, versículo 39, por eso no podían creer. La razón por la cual no podían creer, primeramente era por la decisión propia, pero ahora, por esa decisión propia, vean lo que pasa. Porque Isaías dijo también, Él, hablando del Señor, ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Hay un primer momento donde como seres humanos tomamos la decisión de decirle, Señor, qué chévere y qué bonito eres, pero déjame, yo tomo mis decisiones y manejo mi vida. Déjame que yo sé cómo es esto. Y después de esto, por la reiterada y el estribillo de la voluntad del hombre en contra de Dios, Dios endurece el corazón y cega los ojos del entendimiento. A ver si estamos hasta aquí todos. La voluntad del ser humano es no obedecer a Dios. ¿Listo? Pero además de eso, además de vivir en esa condición, Dios también ha decidido cegar el entendimiento y endurecer el corazón. ¿Listo? Ahí está. No tenemos culpa de nada, ¿cierto? Porque primero, pues sí, yo no creí. Pero segundo, fue Dios el que me cegó el entendimiento y endureció mi corazón. Lea por favor el versículo 39. ¿Sí es lo que dice ahí? ¿Sí o no? ¿Sí es lo que dice ahí? ¿Tenemos la misma Biblia? El versículo 39. Bueno, sí. 39 y 40, sí, el 40. Sí. Entonces estamos libres de culpa. Hermanos, hemos encontrado la clave. No tenemos que preocuparnos. Tranquilos, todos están justificados ya delante del Señor, aún yo en esta mañana. El Señor fue el que lo hizo. Y esto pareciera la misma narrativa del jardín del Edén. Cuando el Señor le pregunta al hombre, ¿y qué fue lo que pasó? Y el hombre le dice, la que tú me diste por compañera. Esa que yo dije que era hueso de mis huesos y sangre de mi sangre. Esa que se ve ahí con carita de yo no fui. Ay, pero véala, es terrible. No, hermanos, no está culpando a la mujer. Está echándole la culpa al Señor. Le está diciendo, esa que tú me diste, si no me lo hubieras dado, no hubiera pasado esto. Entonces la culpa se la echa al Señor y lo culpa de su obrar y del beneficio que tendría al tener una ayuda idónea. No podremos estar justificados. Sencillamente la Escritura nos muestra aquí que primeramente la voluntad del hombre fue alejarse de Dios y después Dios, por esa reiterada acción del ser humano,
Dios endurece el corazón y nos lleva a pensar en la situación del Éxodo. ¿Recuerdan? Allí también el Señor habla que endureció el corazón del faraón. Y el Señor, ¿por qué hizo eso con el pobre faraón? Pero si ustedes recuerdan, varias veces, de manera reiterada, el Señor le está diciendo al faraón: deja ir a mi pueblo. Y quizás en unos minutos también me diga a mí: deja ir a mi pueblo. Pero esa intención reiterada del pueblo, esa intención reiterada del faraón, esa intención reiterada mía y de nosotros, amados, es la que hace que nuestro corazón se endurezca y no podamos ver ni entender al Señor. Pero aquí hay algo que salta para nosotros. Miren la última frase del versículo 40. Y yo los sane. Es decir, no es por el conocimiento que puedan tener en la Escritura. No es por las capacidades de liderazgo que puedan generar. No es porque se la pasen leyendo y leyendo y su vida vaya contraria a lo que el Señor ha dicho. No es de esa manera. Tiene que ver con la voluntad eterna de Dios de sanarte y sanarme y de esa manera traernos nuevamente. Aquí se cierran todas las opciones. El ser humano no tenía nada en su capacidad para poder volverse unir a Dios. No podría retornar por sí solo a Dios. Pero Él ya lo sabía. Él ya tenía claro lo que haría por cada uno de nosotros. Nos sanaría. Sanaría nuestra vida. Sanaría nuestro corazón. Nos llevaría a entender que cada uno de nosotros tiene que decir: no puedo hacer nada más. No está en mis fuerzas. He corrido, he pensado, he dicho y hecho. Pero no se trata de mí, Señor. Se trata de lo que tú quieres hacer. Y Él quiere sanarte. Quiere mostrarte su obra de misericordia al traernos literalmente y sanarnos. Hace 8 días dijimos que la cruz sería la forma en que Dios atraería a su pueblo. Hoy estamos diciendo que esa misma cruz nos sanará. Nos sanará y será la garantía entonces para que podamos tener una fe pura, para que podamos evidenciar santidad, para que podamos aislarnos de decisiones que tan solo demuestran nuestra capacidad natural de pecar. La santidad y divinidad de Cristo, otra vez, es lo que nos sana. ¿Quién ha creído? Pregunta el profeta. ¿Quién ha creído que no es en sus fuerzas? ¿Quién ha creído que si su matrimonio está pasando por un momento difícil, no es por lo que tú hagas? ¿Quién ha creído que si vives una situación difícil en tu trabajo, no se trata de lo que tú puedas hacer? ¿Quién ha creído que si su esposo o esposa es muy duro o cruel, solo el Señor podrá sanarlo? ¿Quién ha creído al anuncio del mensaje? Y en el versículos 41 al 43 vemos los muchos que creyeron. Por favor, mire allí conmigo. Esto dijo Isaías, versículo 41, porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él, pero a causa de los fariseos no confesaban para no ser expulsados de la sinagoga.
porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Este segundo punto tiene una forma particular. Inicia en el versículo 41 diciéndonos quién ha creído. Nótelo allí, el que vio su gloria y habló de él. Esa es la respuesta que quizás se está esperando por toda la humanidad. Que podamos ver su gloria y podamos hablar de él. Isaías es un profeta del Señor que responde a la misma pregunta que él ha formulado. Porque las señales para este hombre fueron suficientes para ver y creer. Y aunque no vio al Mesías, creyó sin verlo. Y aunque no vio cumplida la promesa de un Salvador que libertaría, creyó y habló de él. Y allí lo podrá ver usted en Isaías 51, para quienes toman apuntes. Isaías 51 habla del siervo del Señor. Este hombre, en esperanza contra esperanza, y en medio de la situación de la nación, dio testimonio de quién es el Señor. Jesucristo en la cruz nos sanó del pecado de la incredulidad. Hoy tú y yo, al igual que el profeta Isaías, tenemos el privilegio de ver su gloria y hablar de él. Vemos su gloria cuando nos permite levantarnos un día más. Quizás ya es corriente y operativo en nosotros que el sol va a salir, pero eso es misericordia. Quizás es corriente y operativo saber que vas a realizar una labor, pero eso es misericordia. Es misericordia que puedas ver a tu familia. Es gracia que puedas tener sustento. Pero ves y crees. La Escritura afirma en el versículo 19 de este mismo capítulo que muchos se fueron detrás de él, ¿verdad? Allí en el versículo 19. Muchos se fueron detrás de Jesús. Ahora, en el versículo 37 nos ha dicho que muchos vieron señales. Y ahora, en el versículo 42, nos dice que muchos creyeron, aún de los gobernantes. Aún de los gobernantes, muchos creyeron. Pero no podemos olvidar a Santiago 2:19. Y Santiago 2:19 nos manifiesta que no es suficiente saber o creer que hay un Dios. Santiago dice que aún los demonios también creen y tiemblan. No es suficiente que creas. Por lo tanto, cuando el evangelista dice que muchos creyeron, aún de los gobernantes, debemos tomar esto realmente como que muchos vieron las señales y fueron suficientes evidencias para creer. Fue suficiente lo que Jesús hizo para que ellos creyeran que realmente Él era el Hijo de Dios, el Mesías que el pueblo esperaba. Pero hay una cláusula adversativa allí. Sin embargo, versículo 42. Podría traducirse también como pero. Pero muchos de los que estaban allí por causa de los fariseos no confesaban. Romanos 10 del 9 al 13 dice que debes confesar con tu boca para salvación. Confiesa a Jesús con tu boca para salvación. Porque creer tan solo te deja en la posición de no ser avergonzado. Pero confesar con tu boca es para salvación en Cristo Jesús. Por estos días leí
estaba leyendo un periódico de Estados Unidos que también tiene circulación en Canadá. Y me encontré con una ilustración maravillosa. Un chico, Josh Alexander, 16 años, fue expulsado de su escuela católica después de manifestar su inconformidad por el uso de los baños compartidos con los trans. El joven protestó por la presencia de varones biológicos en los baños de las niñas. Y por esto el colegio primero lo suspende y después entonces lo arrestan. Este joven dijo al periódico: expresé mis creencias religiosas en la clase y se descontroló. No, a todo el mundo le va a gustar eso. Eso no me convierte en un matón. No significa que esté acosando a nadie. Ellos expresan sus creencias y yo expresé las mías. Y obviamente no encaja en su narrativa. Este chico de 16 años se aferró a lo que ha creído del Señor y por eso protestó como principio de la palabra. La respuesta de un colegio confesional fue expulsarlo y hacer que lo arrestaran. Y hoy tú y yo somos perseguidos en cualquier lugar por decir no estoy de acuerdo porque la Escritura dice otra cosa. Quizás tus amigos, aquellos del círculo más cercano, te van a retirar la amistad cuando sepan que tú eres un discípulo de Jesús. Quizás, aún en medio de tu familia, sufrirás rechazo cuando tú digas, es que no es de esta forma. Es a la manera de Dios. Tú serás perseguido y quizás, por cómo están las cosas hoy, hasta encarcelado por causa de la verdad del Evangelio. Pero gloria al Señor si esto pasa, porque juntamente con Cristo morimos y juntamente con Él viviremos. Que la gloria sea para el Padre. Que tú y yo podamos tener el vigor para hablar y confesar públicamente a Cristo en medio de cualquier ambiente, frente a cualquier persona o frente a cualquier situación que estemos viviendo. Que tú y yo tengamos el vigor para poder decir y declararte como un creyente públicamente y no como un agente secreto del Señor. El Señor no necesita agentes secretos en el trabajo, ni en la familia, ni en los colegios, ni en las universidades. Él no necesita que nadie sea un agente secreto de su misión. No te creas James Bond del Evangelio. Él necesita que hayan personas con vigor y fortaleza para manifestar, para hablar de Cristo conforme a su palabra. Cristo vino para reconciliar al hombre con Dios. Cristo vivió y fue a la cruz a morir y resucitó para que todos los que han creído en Él sean restaurados y salvados. Nos gusta el reconocimiento y posiblemente es por esto que eres un agente secreto. Porque decirte que eres creyente posiblemente deja a la luz y revela que no vas conforme a los criterios, a los principios y a la ética de la palabra. Posiblemente disfrutas más en estar en silencio para no ser juzgado o señalado frente a que tu carácter es explosivo,
frente a que no pides perdón cuando te equivocas, frente a que cometes más errores o llegas tarde a tu trabajo. Posiblemente prefieres ser un creyente detrás de bambalinas para no tener que dar testimonio público del Señor. Cuando reconozco y confieso a Cristo Jesús como Señor y Salvador, públicamente estoy reconociendo mi miseria, mi pecado y mi imperfección. Busquemos a Jesús. Busquemos tener una relación sincera con el Señor. No busquemos perfección donde no la hay. No busques que tu esposo sea el esposo perfecto. No busques que tu esposa sea la esposa perfecta. No busques que tus hijos sean los hijos perfectos. Estás buscando perfección donde no la hay. Busca al perfecto que ha sido, es y será por los siglos de los siglos. Busca perfección en tu relación con Cristo Jesús y no busques señalar a otros que deberían ser perfectos, porque te llevarás grandes sorpresas. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 13, dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Amados, no nos cansemos de hacer el bien, porque también dice la Escritura en Santiago 4:17, el que sabiendo hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. Si tú sabes hacer lo correcto delante del Señor, si tú sabes que esa palabra que dirás va a lastimar y a ofender a tu esposa o esposo, si tú sabes que la forma en que corriges a tus hijos no es la adecuada, si tú sabes que no estás cumpliendo delante del Señor con lo que Él te manda, entonces, si no lo haces, se te contará como pecado. Como aplicaciones, amados. Porque creo en Cristo, vivo el Evangelio. ¿Tú crees en Cristo Jesús? Por consecuencia, debes vivir el Evangelio en tu vida. Por consecuencia, debes actuar coherentemente con el Evangelio. Ve y ofrece perdón, por lo menos a una persona que te haya hecho daño. Hemos pensado y siempre hemos tenido en mente que cuando somos ofendidos y lastimados, tenemos que esperar a que el ofensor venga a pedir perdón para otorgárselo. Pero la Escritura nos dice, en el ejemplo mismo del Señor, acércate tú ofendido para brindar perdón, porque fue lo que pasó en la cruz. El ofendido vino al mundo para otorgar perdón. Busca a una persona y perdónale. Segundo, porque creo en Cristo, obedezco su palabra. Dile a esa persona que te coquetea. Dile a esa persona que te hace sentir bien, que tú tienes los principios de la palabra del Señor, que vives bajo la palabra del Señor, que crees en Cristo y que por lo tanto te guardarás en santidad, que por lo tanto estarás apartado o apartada para el Señor. Jóvenes, es fácil que hoy se dé rienda suelta a los placeres, pero ¿realmente crees en el Señor? Hombres, es fácil andar mirando para un lado y para el otro, y creemos que no pasa nada en nuestro pensamiento, pero el que codició en su mente ya ha pecado.
Amadas mujeres, quizás la respuesta errónea es aquella con la que tratas de manipular. Esa frase que nos han dado popularmente de cortar los servicios. Cuidado cuando no estamos actuando conforme a la Escritura. Cuidado cuando manipulas con lo que el Señor puso como un placer conyugal. Cuidado. Y por último, porque creo en Cristo, comunico a Cristo para que otros crean. Confiesa a tus amigos, háblale a tus compañeros, a la familia, dale evidencias de que has visto a Cristo Jesús y crees. La invitación del Evangelio hoy es: cree y confiesa. ¿Quién ha creído al anuncio de la verdad del Evangelio? El jardín, la cortina y la cruz. ¿Quién ha creído que realmente la cruz quitó todo aquello que limitaba que pudiéramos estar delante del Señor? ¿Quién ha creído? ¿Quién confiesa al Señor? Y por un momento vaya a la presencia del Señor y piense en lo que el Señor hoy le ha hablado. Escuche la voz del Señor. Quizás tu comportamiento en casa no es de un creyente. Quizás tu comportamiento en el trabajo, quizás el noviazgo que llevas no es el noviazgo de un creyente. Quizás tu relación, hombres y mujeres, con tus amigos y amigas, no son las relaciones de un creyente. Quizás manejas también tus finanzas como cualquier incrédulo. Y permanece por un momento delante del Señor. Y mientras oyes esta canción, que no sea ella una interrupción para que tú estés en la presencia del Señor. Entonces permanezca allí delante del Señor. Confiesa tu pecado. Pide misericordia. Y da gracias por la eterna gracia en Cristo Jesús.